botones externos, ¿ok? Para dar la orden de marcha y la orden de reverse. Entonces, ¿cómo se cablea? Pues tenemos que cablear de la salida de 24 voltios, ir hasta nuestro interruptor, ¿ok? Y entrar en la Digital Input 1, en la entrada digital número 1, que nos dará la orden de marcha y avanzará hacia adelante el motor. Si también tuviésemos cerrado la entrada digital número 2, pues el motor avanzaría, pero en sentido contrario. Bien, a esto lo llamamos un cableado a 2 hilos, ¿vale? El cableado a 2 hilos, ¿por qué? Porque sale un hilo de 24 voltios, va a nuestro interruptor y vuelve por la entrada digital número 1, que es el segundo hilo. El cableado a 3 hilos significaría que tendríamos una salida de 24 voltios, un cable, entraría uno a la entrada digital número 1 para hacer stop, con puente totalmente cerrado, y otro cable que volvería a la entrada digital número 2 para hacer la orden de marcha. Pero esto ya sería cableado por pulsadores. Cuando trabajemos con pulsadores, un pulsador de marcha y un pulsador de paro, tendríamos que configurar control 3 hilos. Bien, esto ya viene por defecto de fábrica, simplemente lo tendremos que cablear y entrar en los menús de configuración rápida, que lo veremos después con la parte práctica, que sería en el apartado de configuración, iríamos a Full, que es la configuración completa, y dentro de la configuración completa iríamos a SIN, que es el arranque rápido, que es una selección de parámetros básicos que los tenemos aquí, que son estos, y abajo aún continúan unos cuantos más, ¿ok? Que son estos de aquí. Vale. ¿Qué parámetros son? El BFR, que es la frecuencia básica, la frecuencia estándar del motor, ¿ok? Que utilizaremos los 50 Hz. Nominal Power, NPR, la potencia nominal del motor. Pondremos en kilovatios el calibre de nuestro motor. UNS, la tensión nominal del motor, ¿okay? Si es a 230 o a 400, depende de cómo lo conocemos. Después, Nominal Current, ¿verdad? La frecuencia nominal del motor, lo pondremos según la placa de características. FRS, la frecuencia nominal del motor, que es también 50, como arriba. Nominal Speed, esto es la velocidad del motor, pero no en frecuencia, sino en revoluciones por minuto, las RPMs, ¿vale? Que tiene el motor a 50 Hz. Y después tenemos la intensidad térmica del motor, que esta es la intensidad a la que se va a proteger ese motor, que por lo general le solemos poner la misma que la corriente nominal. Este parámetro ITH lo solemos configurar igual que el parámetro NCR, que es la corriente nominal del motor. Bien, y después, aparte para la puesta en marcha básica, necesitamos el tiempo de aceleración, el ACC, el tiempo de deceleración, que son los tiempos que tardan en acelerar desde 0 hasta la velocidad que le hayamos dicho, y tiempo que tardan de acelerar desde la velocidad en la que esté hasta que se para. Después, la velocidad mínima, el low speed y el high speed. ¿Okay? Velocidad mínima y velocidad máxima. ¿Qué quiere decir? Velocidad mínima es que cuando nosotros bajamos el potenciómetro hasta el valor 0, al mínimo del todo, ¿de qué velocidad no queremos bajar? Aunque le digamos que se ponga a 0, a nosotros por cualquier motivo nos puede interesar que el motor nunca baje de 5 Hz. Pues le diremos que aunque el potenciómetro esté a 0, el motor se quede circulando a 5 Hz, por ejemplo. Y la velocidad máxima, cuando el potenciómetro está al máximo, pues igual no queremos que el variador nos pase de 40 Hz, por ejemplo. Pues aunque queramos darle más velocidad, porque podría pasar algo en el proceso, pues no queremos que aumente de 40 Hz, por ejemplo, le pondríamos 40, ¿vale? Por defecto de fábrica vienen a 0 la mínima y 50 la máxima. Bien, ya tenemos para hacer nuestra puesta en marcha básica. Vamos a ver en la realidad, ¿vale? En la práctica, en qué consiste y cómo se trabaja con los menús, con la ruedecita de control, ¿vale? Veréis que tenemos 3 menús, un menú de referencia, un menú de supervisión y un menú de configuración, ¿ok? Y vamos a ver cómo nos manejamos por ellos y cómo se programan estos parámetros básicos que hemos visto. Veréis que es muy sencillo. Para la parte práctica hemos montado esta pequeña maqueta con el variador,
y un pequeño dispositivo con un potenciómetro y 3 interruptores. Este sería el variador. Si le abrimos la puerta frontal, tenemos los bornes de conexión de mando. En este caso es un variador monofásico. Aquí tenemos en los bornes de entrada cableada fase y neutro. Estos serían los bornes de entrada. Y al fondo tenemos los bornes de potencia de salida al motor, que son estos 3 bornes de aquí, 1, el 2 y el 3, U, V y W, que van al motor. Vamos a ver en primer lugar cómo se cablea la entrada analógica. La entrada analógica es donde va el potenciómetro. Nuestro potenciómetro lo tenemos conectado, como vimos en el esquema, en la entrada analógica a I1. Esto es un potenciómetro comercial del mismo fabricante, de Schneider. ¿Okay? Y el potenciómetro tiene 3 bornes. Tal y como vemos aquí, estos 3 bornes, es como se conectaría en la entrada analógica. Los 10 voltios irían al primer borne, los 0 voltios o el común iría al borne del otro extremo y la central iría a la entrada analógica a I1. Así es como lo tenemos cableado desde aquí al potenciómetro que habéis visto antes. La orden de marcha, la orden de maniobra para el arranque, hemos dicho que la cableábamos en la de I1. Debajo de esto tenemos los bornes accesibles de la maniobra y aquí tenemos cableado. Desde los 24 voltios hemos ido con el cable hasta nuestro interruptor y hemos vuelto del interruptor y hemos entrado en el DI1. Esta es la orden de marcha hacia adelante. Y además hemos salido desde el borne 24, hemos llegado al segundo interruptor y hemos vuelto a la entrada de I2, que hemos dicho que era el marcha en sentido contrario. También hemos cableado el 3, aunque no lo vamos a utilizar en esta práctica. Bien, vamos a proceder a la puesta en marcha con la ruedecita frontal y la tecla de escape que tiene el variador. La primera vez que lo conectáis, os aparecería en Ready. Para entrar en el modo de programación tenemos que pulsar la ruedecita. La ruedecita gira de izquierda a derecha y si pulsamos también hace clic. Bien, hemos entrado y aquí tenemos los 3 menús que hemos visto. El Ref, Nom y Conf son los 3 menús. El menú de configuración es el Conf, pulsamos. Habíamos dicho que teníamos que ir dentro del menú de configuración a Full, giramos la ruedecita, buscamos Full, aceptamos, y dentro de Full tendríamos que elegir el arranque rápido, que era Sim, que es justo donde aparece. Sim significa que vamos a hacer una puesta en marcha rápida con una selección de parámetros muy concretos. Primer parámetro que nos aparece, TCC. TCC era el parámetro que nos indicaba si la conexión de la orden de marcha la hacíamos a 2 hilos o 3 hilos. Pulsamos y vemos que está configurada a 2 hilos, que es la que nosotros queremos. Por lo tanto, la dejamos tal cual está. Vamos a escape. Siguiente parámetro. CFG no es necesario que lo toquemos para nuestra configuración. Saltamos al siguiente parámetro. BFR. BFR, recordáis que era la frecuencia estándar del motor. Pulsamos 50 Hz. Si el motor fuese de 60, en Estados Unidos, otros países, pero aquí es 50. Intentamos. Escape, bueno, ya no es necesario, a veces ya salta él al parámetro. Avanzamos parámetro NPR, Nominal Power. Esta era la potencia nominal del motor. En este caso, el motor que yo tengo aquí, que os he enseñado, es de 0,12 kilovatios. Entonces, bajamos, es un motor pequeñito. 0,12 kilovatios. Aceptamos. Siguiente parámetro. UNS era la tensión nominal del motor. Es a 230, porque como es un variador de entrada monofásica, la salida va a ser trifásica a 230. Por lo tanto, tengo el motor conectado en trifásico 230. Está en voltios. Escape. Seguimos al siguiente parámetro, NCR, Nominal Current.
Entramos. Aquí es la intensidad nominal del motor en trifásica 230. En la placa de características de este motor me indica que consume 0,73 amperios. Entonces lo bajamos, 0,73, por lo tanto lo dejo en 0,8. Pues lo dejo en 0,7, podría saltar la alarma de intensidad. ¿Correcto? Avanzamos. FRS, que es la frecuencia nominal del motor, 50 Hz. ¿Okay? Lo dejamos igual. Aceptamos, aquí está en hercios. Bien, escape. Avanzamos. NSP, la nominal speed, esta es la velocidad nominal del motor, las revoluciones por minuto. En placa de características, vemos, y este motor tiene 1350 revoluciones minuto. Le ponemos las 1350 revoluciones minuto. Perfecto, ok. Bien, avanzamos. Uy, perdón. TFR. Este grupo de parámetros no es necesario tocarlo para la aplicación que vamos a hacer, que es una aplicación básica de marcha paro con potenciómetro. El siguiente tampoco. TUS tampoco. Y STUN tampoco, que este es para hacer un autotuning, pero esto no lo necesitamos para una aplicación básica. Aquí está la ITH. Este sí que hablamos, que era la intensidad térmica del motor, que deberíamos de ponerla igual que la intensidad nominal del motor, que eran 0,75 amperios, que le poníamos 0,8. Y el siguiente parámetro, ACC. Este era el tiempo de aceleración de rampa para ir de un valor a otro. Aceleramos en 3 segundos. Le podemos poner el tiempo que creamos conveniente, 2,5 segundos, por ejemplo. Siguiente parámetro, DEC, es deceleración, el tiempo de deceleración. 3 segundos lo vamos a bajar bastante más, lo vamos a poner a 0,5 segundos. En este caso, para nuestra aplicación. Siguiente parámetro, low speed. Esta es la frecuencia mínima a la que queríamos que fuese cuando el potenciómetro está a 0. Le vamos a decir que cuando el potenciómetro esté a 0, que no baje de los 5 hercios. ¿Ok? Y ahora el parámetro siguiente, que es el high speed. Esta es la frecuencia máxima a la que queremos que vaya. Vamos a dejar que sí avance hasta los 50 hercios máximos del motor. Bien, ya tenemos la configuración básica preparada. ¿Okay? Ahí ya volveríamos otra vez a entrar en los mismos parámetros que hemos visto antes. ¿Okay? Los volveríamos a recorrer, pero le damos a la tecla escape, escape, escape y escape. ¿Okay? Y ya está preparado para poder avanzar. Vamos a ver el funcionamiento. Le damos marcha en el primer interruptor. Si bajo el potenciómetro al mínimo, ¿veis cómo no baja de los 5 hercios? El motor sigue girando. Le damos al toque. Y va a los 50 hercios. ¿Qué ocurre si le damos al interruptor 2? Hemos dicho que el 2 era para girar en sentido inverso. Le damos y no hace absolutamente nada porque sigue mantenido el 1. Quitamos el 1 y él se encarga de hacer la rampa de parada y de vuelta a arrancar otra vez en el sentido contrario, a la velocidad del potenciómetro. Si bajamos potenciómetro, lo ponemos a 30 Hz más o menos. Okay. Hacemos otra vez lo mismo. Quitamos esta orden, damos la del 1 y arranca en el sentido adecuado. Okay. Quitamos y damos, y él hace las rampas de parada y de volver a arrancar. Bien. ¿Qué ocurre si ahora nos pide el cliente que no quiere dejar un potenciómetro en la puerta del armario para modificar, sino que quiere abrir el armario y tocar él el potenciómetro y dejarlo ahí a una velocidad en el potenciómetro local del propio variador? Bueno, es algo que nos suelen pedir a menudo. Os vamos a explicar muy rápido cómo hacerlo. Son 3 parámetros. Si nos piden esto, lo podemos hacer entrando en el menú de configuración,
full, y en vez de entrar en S y N, que era el arranque rápido, tendremos que ir a algo un poco más avanzado, que es el menú control. Entramos en menú control y dentro de FR1, que es donde él coge la referencia de velocidad, le decimos que, ahora veis que está por Analog Input 1, ¿okay? Lo cambiamos y le decimos que lo queremos, por la 2, por la 3, en local, para que obedezca al potenciómetro local. Le damos OK. Bien, ya se ha quedado. Ahora tenemos que hacer un segundo paso, que es buscar CHCF, aquí lo tenemos, ¿okay? En el que le diremos que las consignas las queremos separadas. ¿Por qué? Porque queremos que el potenciómetro funcione pero la orden de entrada funcione la que está cableada. ¿Ok? Entonces, aguantamos pulsado 2 segundos y ya está, ha dejado de parpadear, con lo cual ya tenemos las consignas separadas. Bien, les hemos dicho que la separe, pero ahora tenemos que decir por dónde la queremos recibir, y que es por los terminales. Para eso tenemos que ir al parámetro CD1, aquí está, y decirle por los terminales. Ya está puesto por los terminales. ¿Ok? Perfecto. Escape, 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 ¿vale? Solo son tocar esos 3 parámetros y debería de obedecer al potenciómetro local y a la orden de marcha. Le voy a dar la orden de marcha cableada. Veis que efectivamente va a los 5 Hz. Para funcionar el potenciómetro local, veis que si le dais, no funciona. ¿Por qué? Tenemos que pulsar, ir a ref, volver a pulsar y ya estamos en la referencia de velocidad. Le tenemos que dar por encima de 5, porque a 5 ya iba. Y ahora ya lo podéis oír, que efectivamente va a la velocidad que le decimos. ¿Okay? Usamos escape. Veis que ya está en la pantalla normal de frecuencia. Si lo paro, le vuelvo a dar marcha y va a la frecuencia comandada por este potenciómetro. Lo vamos a bajar. Y ahí lo tenéis. Paro y se para. Vamos a ir a la pantalla principal, escape, escape, ready. Muy bien, pues eso es todo lo que os quería contar hoy. Espero que os haya ayudado. Entonces vamos a ir viendo las cosas. Lo primero que se nombró en el video son las condiciones de instalación, por ejemplo, del variador. Si se fijan, acá está indicando, entonces lo pasó rápido. Acá está indicando cómo se debe instalar respecto de su orientación. Si se fijan, nos está indicando que respecto al armario, a la pared del gabinete o armario en el cual nosotros lo vamos a instalar, se debe instalar de forma vertical. Se debe dejar, por ejemplo, una separación respecto de los elementos más próximos o de la pared. Habla de 50 milímetros y esto es necesario para que haya un flujo de aire y esto se refrigere y no aumente demasiado la temperatura hasta un punto que pueda dañar el equipo. Recordemos que estos equipos son bastante eficientes, del orden del 95, 97%, hasta 99%, lo que implica que podríamos tener entre un 5 y un 3% de pérdida, donde casi la totalidad de esas pérdidas se va a ver reflejado en calor, lo que implica que un variador, supongamos que fuese de 10 kilowatts, tendría aproximadamente
el 10% son 1000, el 3% estamos hablando de pérdida entre 300 y 500 watts, de las cuales entre 200 y 400 watts van a hacer calor. Por lo tanto, esto genera bastante calor, así que se debe considerar los espaciamientos necesarios para permitir que se refrigere. Aquí indica que no se debe instalar con un ángulo tampoco, debe ser totalmente vertical, digamos a 90 grados respecto de la horizontal, y tampoco se puede instalar en forma permanente horizontal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el calor está pensado que el calor sube. Como el calor sube, el diseño térmico está pensado en que lo más probable es que en esta parte se genere el calor y el calor va a fluir, entonces va a disiparse. Si usted lo coloca así, el calor en vez de fluir va a quedar sobre y se va a ir a la parte electrónica, lo que va a terminar con el tiempo dañando el equipo. Así que eso es lo primero, respetar las condiciones de espaciamiento para que pueda funcionar. Lo otro interesante que nos está indicando acá el fabricante de este en particular, pero en realidad todos los fabricantes nos entregan información similar, es la temperatura máxima del aire circundante. Es bastante, 50 grados Celsius. Eso podría ser dentro de un proceso, por ejemplo, de una fundidora, una fundición. Podemos llegar a temperaturas de esa magnitud dentro de un gabinete, de un armario, que adicionalmente a este equipo puede tener otros equipos y todos estos equipos pueden tener pérdida. Entonces se puede acumular una cantidad alta de calor, lo que va a implicar que aumente la temperatura. Entonces, en tableros de fuerza, adicionalmente a esto, se consideran, por ejemplo, sistemas con ventiladores y extractores de aire, inclusive sistemas con aire acondicionado, para mantener estos equipos, que son equipos electrónicos delicados, a una temperatura de trabajo lo más baja posible. En realidad 50 grados es bastante alto. Se recomienda, o mi experiencia es que ojalá la temperatura no sobrepase de 25 grados. Aunque el equipo trabaja hasta 50, pero esto ya sería una condición crítica que podría terminar destruyéndolo. Es recomendable que estos equipos trabajen en este rango de temperatura, 25 grados como temperatura ambiente. Así que eso es lo referente al montaje de, del equipo. Entonces veamos ahora respecto de la conexión eléctrica. Ya. Entonces aquí en este esquema está indicando conexiones. Aquí tenemos el variador de frecuencia, lo vamos a abreviar VDF. Vamos a hacerlo con lápiz rojo. Entonces este es nuestro VDF. Ahí la sigla ATB significa Altivar, que es la designación de la línea del fabricante. En este caso es un equipo de marca Schneider Electric. Y lo que nos está diciendo que de este lado tenemos la entrada de la red eléctrica. Y desde acá, aunque nos muestre como una flecha de entrada, en realidad lo que tenemos en este otro lado es la salida al motor. Estos elementos siempre, y los vamos a ver después, estas borneras están identificadas y están claramente separadas, ¿ya? Son conexiones totalmente independientes y deben conectarse de esa forma. Si yo cometiese el error de conectar, por ejemplo, en los terminales que corresponden al motor, en esos terminales conectar la red y, y energizar el equipo, sería lo último que este equipo podría hacer porque se quemaría completamente, ya que estaríamos aplicando un sobrevoltaje en un punto que no está diseñado para eso, por lo que se produciría
Aparte, ahí tendríamos una conducción directa entre los IGBT, que lo vamos a ver un poco más adelante, lo que también produciría un cortocircuito trifásico, por lo que se quemaría prácticamente en forma instantánea el variador de frecuencia. Así que eso es la conexión que no podemos realizar, no podemos conectar de esa forma. Y como les digo, en esta parte, la parte de Borne, está claramente tan separado e identificado lo que corresponde a motor y lo que corresponde a la red. Ya. Acá los motores que podríamos usar, podríamos tener un motor de inducción, motores trifásicos, un motor de inducción, digamos, un tipo jaula de ardilla, y en algunos casos podríamos tener un motor sincrónico con imanes permanentes en el rotor. También podríamos tener un motor inducción con rotor bobinado, colocando al rotor en cortocircuito. Esos serían como los tipos de motores que podríamos utilizar en en este ejercicio, con este equipo. Respecto de la red, si se fijan acá aparecen distintos tipos de red. La primera red que vemos, la primera alternativa, nos está hablando de una red monofásica. Ahí está, red monofásica, y nos habla que los voltajes posibles para esta red habla de 200 hasta 240 volts, en este rango. La segunda alternativa nos está indicando que podríamos tener ahora una red trifásica del mismo valor de voltaje, entre 200 y 240 volts. Y esta tercera alternativa aquí, está en la parte inferior, nos habla de nuevo de una red trifásica, pero ya nos habla de un voltaje que podría llegar entre 380 a 500 volts. ¿Qué significa esto? Que este equipo es compatible con cualquiera de estas tres alternativas. Para nuestros casos, nosotros lo podríamos conectar en Chile a la red de distribución estándar, lo podríamos conectar en forma monofásica. Aquí la red, para nuestro caso, podría ser dos, podría ser una red monofásica de 220 volts, no se ve mucho eso, una fase de 220 volts, o podría ser a la red trifásica de 380 volts. Lo podríamos conectar a cualquiera de las dos redes. Ahora, si fueran redes industriales, en las redes industriales, mediante el uso de transformadores especiales, podríamos tener múltiples voltajes. Podríamos tener un sistema trifásico en 220 volts. Se podría estar presente en alguna industria. Podríamos tener un sistema trifásico en 400 volts, en 440 volts. Esos son voltajes que se pueden encontrar industrialmente. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tenemos un amplio rango de compatibilidades de redes, porque claro, este equipo está pensado para una venta global y en distintos países tienen distintos tipos de redes. Aquí el tema destacado es que si ustedes se fijan, se puede conectar ya sea en forma monofásica o en forma trifásica. Pero aquí hay que hacer alguna aclaración. Cuando nosotros lo conectamos de esa forma, la salida del motor también va a tener algunas características. Si lo conectamos de una, lo conectamos a una red monofásica, la salida va a ser trifásica, siempre. Pero si lo conectamos a esta red de monofásica 220 volts, la salida va a ser trifásica hasta 220 volts.
si lo conectamos a la red, se ve, será bien, el mismo lápiz. Si lo conectamos a la red trifásica de 380 volts, la salida va a ser trifásica en 380 volts. Entonces hay que tener ojo con eso, dependiendo del tipo de motor. Si tuviésemos, por ejemplo, un motor que en la placa de característica nos dijera 220, 380 volts, típico, este sería conexión tri-delta, pero podríamos tener un segundo motor que nos indique 380, 660 volts. De nuevo, estrella, delta. Este sería el motor A y el motor B. Entonces aquí viene la pregunta. Vamos a suponer que tenemos en el lugar donde vamos a instalar este sistema, tenemos solo una red monofásica. No está disponible por el momento la red trifásica y tenemos que colocar en operación esta máquina. Entonces, optamos por la primera alternativa, ¿cierto? Una red monofásica, 220 volts, y por lo tanto el motor que vamos a poder conectar va a funcionar en forma trifásica, pero con 220 volts. ¿Podríamos conectar el motor letra B en ese caso? Estamos pensando que estamos en esta red, en la que voy a poner un asterisco ahí. Una red trifásica 220 volts. Y se me está solicitando conectar un motor que puse ahí con la letra B, 380, 660. ¿Lo podríamos conectar? ¿Habría algún problema? ¿Se quemaría, se dañaría ese motor? ¿Ya? Lo que sucedería en este caso, como les dije, si conectamos este variador a una red monofásica de 220 volts, y que su salida sería trifásica, pero de 220 volts máximo. Entonces, si conectamos este motor tipo B, letra B, de 380 volts, el motor va a poder funcionar desde el punto de vista de que el voltaje es menor. No se produciría un sobrevoltaje en el motor, pero el motor tendría mucho menos torque y tendría mucho menos potencia. Su potencia se vería disminuida significativamente. Vamos a ver ahí que el torque depende del voltaje, depende del flujo, y en este caso este motor estaría siendo sus parámetros de funcionamiento, nos dice que entrega cierta potencia a ese voltaje. Por lo tanto, si nosotros disminuimos el voltaje, estamos disminuyendo la potencia en, en un rango significativo, por lo que el motor podría funcionar, pero tendría que ser a mucho menos potencia. Entonces, en ese caso, si tuviésemos ese motor, el motor del tipo B, obligatoriamente tendríamos que conectarlo en una red trifásica de 380 volts, de tal forma que el variador pueda generar también una red trifásica a su vez de 380 volts, y ahí quedarían los voltajes perfectos. El variador alimenta contra el 80 el motor, y el motor podría desempeñar y entregar toda su potencia. Ahora, si estuviésemos en el caso A, motor A, ya, acá, si se fijan, este motor lo podemos conectar a 220 volts, sí, lo tenemos que conectar en delta, y lo podemos conectar también a 380 volts, sí, y lo tenemos que conectar en estrella. Entonces, si el motor que nosotros tuviésemos fuese de este tipo, que generalmente son los más comunes, este motor sí lo podríamos usar en cualquiera de las dos condiciones, porque si tuviéramos una red trifásica, la salida del variador, o sea, una red monofásica, la salida del variador sería en 220 volts trifásico, y ahí lo tendríamos que conectar en delta, en forma permanente. Y si el motor lo conectamos ahora al variador en estrella,
tendría que ser una red trifásica de 380 volts, y ahí el motor podría quedar conectado en estrella. ¿Se fijan? En ese caso, ahí el motor es compatible mediante el variador con cualquiera de las dos alternativas, que serían las comunes que nos podríamos encontrar. Y podríamos pasar de una red monofásica 220 volts a una red trifásica 220 volts y conectar este motor en delta y estaríamos con los parámetros nominales perfectos. O si tuviésemos una red trifásica de 180 volts, el variador de frecuencia nos generaría una tensión de salida trifásica de 180 volts y ese motor debiese ser conectado en estrella. ¿Mm? Así que esas serían las conexiones del punto de vista red, variador, motor. Vamos a la siguiente laminita. Bueno, lo que no indiqué acá es que, si se fijan, aquí están las protecciones recomendadas desde la red. Vamos a hablar un poco de las protecciones. Las protecciones recomendadas de la red, vamos a tener una protección de cortocircuito, y una protección de sobrecarga. Generalmente hay una protección magnetotérmica, ¿cierto? Donde la parte magnética se encarga del cortocircuito y la parte térmica es la que se encarga de despejar una falla por sobrecarga. Ahí tendremos que seguir la recomendación del fabricante respecto de la curva de la protección. ¿Qué curva vamos a usar? Curva C, curva D, y respecto de la corriente de ruptura. De los kiloamperes que podrían verse involucrados si es que sucede una falla. Bueno, para ese dato adicionalmente tendríamos que conocer la potencia de cortocircuito de la instalación. Pero adicionalmente aquí el fabricante nos recomienda la instalación de fusibles. Y aquí deberíamos seguir la recomendación del fabricante. ¿Recomendación en qué sentido? En el tipo de fusible, esto principalmente debido a los tiempos de operación. Recuérdense que los fusibles tienen distinta magnitud de corriente, claramente, distinto voltaje máximo, para que no se produzca un contorneo, una descarga por sobrevoltaje, pero también tiene distinto tiempo de operación. Entonces ahí se debe hacer lo que se llama el concepto de la selectividad entre estos dos elementos, donde generalmente el fusible va a ser un fusible que se conoce como de acción rápida, que opera en muy poco tiempo para proteger el variador de frecuencia, que tiene componentes que son delicados para fallas, sobre todo los IGBT, la electrónica de potencia, es muy delicada y ante una falla de este tipo se terminaría dañando, así que debemos seguir las recomendaciones respecto de la protección magnetotérmica, cortocircuito, sobrecarga, y los fusibles de acción rápida para proteger la electrónica potencia del variador de frecuencia. Desde la protección que va al motor, las protecciones que van al motor las realiza el mismo variador de frecuencia. ¿Qué protección va a generar aquí? Una protección de sobrecarga y una protección de cortocircuito. De tal forma que en algún momento al variador tenemos que entregar toda esta información. Debemos, entre comillas, cargar estos datos en el variador. En el video se habló de programar, y un poco más adelante está, y la programación, que mejor dicho se llama el seteo o la parametrización, es donde nosotros vamos a ir
cargando cada uno de estos valores. ¿Cómo qué cosa? Los datos de la red que vamos a utilizar. Si la red es monofásica, si es trifásica, si es el voltaje de la red, la frecuencia de la red. Por otro lado, vamos a colocar todos los datos del motor. ¿Cómo qué cosa? Como la potencia del motor, el voltaje, la corriente, en algunos casos el factor de potencia, la velocidad, la frecuencia. En algunos casos nos puede pedir el número de polo, etcétera. Básicamente nos va a pedir datos nominales del motor, porque son los datos nominales del motor. Esos datos los vamos a tener que cargar en el valor de frecuencia y los datos de la red. Con eso se van a ajustar estas protecciones para no dañar el motor, no sobrecargándolo en todas estas variables, lo que es voltaje, corriente, velocidad, potencia, etcétera, de tal forma que el variador se va a ajustar al motor que nosotros indicamos que está conectado, para no dañarlo. Pasar un poquito más. Ya. Entonces, lo que vimos anteriormente correspondía, podríamos decir, al circuito de fuerza. Y ahora vamos a ver lo que corresponde al circuito de control. Para que el variador de frecuencia funcione, hay varios modos, que son los modos de control. El modo de control más simple es, podríamos decir que a lo menos las variables de frecuencia tienen lo que se conocen como los modos de control. Un modo de control, digamos, 100% en el BDF es los variables de frecuencia van a tener siempre algún selector y generalmente un par de botones de órdenes, por ejemplo, Start, Stop, una pantalla de indicación, también podría tener conexión al computador mediante USB, Bluetooth, Wi-Fi, etcétera. Y el primer modo de control es utilizando los elementos que están directamente sobre el variador, vale decir, utilizando los botones de Start Stop del variador y utilizando este selector del variador, ¿ya? Lo que podríamos decir un control local, utilizando, tiene distintos nombres, según el fabricante, Bob, HMI, etcétera. Algunos fabricantes lo llaman HMI, lo que sería en este caso la interfaz hombre-máquina, los terminales que están acá, o el BOP, que es el Basic Operation Panel, que sería lo que está justamente ahí, pero ese es el primer modo de control. Entonces ahí no requerimos realizar ningún alambrado, ningún cableado, de nada de control, solamente de fuerza, y posteriormente pasaríamos a trabajar el variador o a moverlo desde esos parámetros. Que acá en el video sería, por ejemplo, lo que está ahí. Este sería el selector, y aquí tiene un botón que sirve para Start y Stop, y aquí tenemos la información en pantalla. Ese sería el modo más simple de trabajo. No requerimos ninguna conexión adicional a la que vimos de la red y del motor. ¿Ya? ¿Se utiliza? Por supuesto que se utiliza si usted quiere tener el control directamente en el variador y no necesita alguna conexión adicional, lo puede hacer así. Ahora, el tema que se debe tener ahí con precaución es que usted piense que esto va a estar dentro de un armario. Vamos a dibujar el armario en un corte transversal. Entonces, acá está el variador de frecuencia. Y esto que estamos viendo aquí estaría ahí, por decirlo de alguna forma. Ahora, estos equipos, en algunos variadores, esto se puede desmontar.
Es común eso. Te puede desmontar, entonces en vez de instalarlo, desmontar. Entonces, en vez de instalarlo dentro del tablero, se podría retirar esa parte de ahí e instalarla acá, por ejemplo. Y acá colocar un cable que sería en este caso un cable especial de comunicación. Y eso nos permitiría que la electrónica de potencia, las conexiones de la red y del motor, toda la parte de potencia que es de dentro del tablero y la parte de control la podamos poner en la puerta del gabinete y así el operador no tenga que intervenir el equipo, que es una zona, digamos, de mayor peligro por el voltaje y los componentes que están ahí involucrados. Ese sería un modo de trabajo, que es perfectamente posible y se puede utilizar. Ahora, nosotros también podríamos utilizar un segundo modo de trabajo, que sería el mismo tablero, por ejemplo, tener el variador completamente dentro del tablero, pero ahora instalar en la puerta, por ejemplo, botoneras, start, stop, botoneras externas, no son parte del variador de frecuencia, tenemos que nosotros instalarlas. Y también podríamos colocar, como salía aquí en el video, por ejemplo, un potenciómetro para tener una señal variable. ¿Qué ganamos con eso? Que ahora los ajustes del variador y todo quedan, entre comillas, dentro de este armario. Vamos a dar cuenta que aquí está el armario. Quedan dentro, por lo tanto el operador no tiene acceso a modificar parámetros, eso podría quedar con una llave, etcétera, y el operador, el que maneje este motor, esta máquina, lo único que va a poder hacer es apretar los botones que correspondan a inicio de tensión y cambiar la velocidad. Esas son las acciones que él podría realizar, y en este caso el técnico, el especialista, es el que va a tener la opción de trabajar dentro del armario y modificar ahí los parámetros del variador, cambiar lo que serían las configuraciones y el modo de trabajo. De esa forma queda un poco más seguro el manejo del equipo.